Bueno, vamos a presentar el caso clínico del paciente Sebastián, un adulto joven de 25 años, estudiante de Ingeniería de Sistemas y domiciliario en moto. Hace 7 meses tuvo un accidente de tránsito de alta velocidad, lo que le ocasionó un traumatismo craneoencefálico severo con un Glasgow de 6 de 15, que le requirió UCI de 18 días de intubación, y las imágenes que se le realizaron mostraron microhemorragias, contusiones frontales y lesiones en sustancia blanca, lo que es compatible con un daño axonal difuso de grado 2. Actualmente este paciente presenta alteraciones del equilibrio, lentitud motora, fatiga, déficit y dependencia funcional motora. Él quiere volver a caminar, estudiar y montar bicicleta y moto. Su familia es puesto que la hipótesis es que el paciente presenta alteración de balance estático y dinámico, pues secundario al compromiso neurológico del daño axonal difuso, evidenciada por déficit de control postural y alteración en integración sensomotoria con disminución de las respuestas del equilibrio, generando alto riesgo de caídas. Como test y medida utilizamos Balance Scale, escala de Tinetti y Romberg. En los hallazgos podemos encontrar que en Balance Scale presenta 28/56, esto indica que el paciente presenta alto riesgo de caída. En la escala de Tinetti 15/28, y eso es compatible con una alteración significativa pues, del equilibrio y la marcha y el balance del paciente. Y en la escala de Romberg es que tiene aumento en las oscilaciones corporales y dificultades pues, para mantener ese balance con los ojos cerrados. En la interpretación, el paciente presenta alteración significativa del balance estático y dinámico, evidenciado pues, por el aumento de las oscilaciones y dificultad para mantener la estabilidad durante el test de Romberg, Tinetti y Baer-Scale. El objetivo de la integridad de estructuras y funciones es favorecer la integridad de las estructuras relacionadas con el control postural y el equilibrio mediante actividades orientadas a mejorar la integración sensomotora, la estabilidad postural y la respuesta al equilibrio. En cuanto a la intervención, la parte de la carpeta, tenemos el objetivo de SMART, que es mejorar el balance estático y dinámico del paciente mediante entrenamiento de control postural e integración sensomotoria, aumentando el puntaje de las diferentes escalas para favorecer y con el fin de favorecer esa movilidad funcional, independencia del paciente, pues en las actividades de la vida diaria. Como conducta terapéutica tenemos entrenamiento de la función motora y movimiento. Como movilidad es el entrenamiento del equilibrio estático y dinámico con tipo equilibrio estático y dinámico. La prescripción fue de 3 a 5 veces por semana con una duración de 45 a 60 minutos y una intensidad según tolerancia de acuerdo a tolerancia y pues a fatiga del paciente. El procedimiento de ejecución es que se realizarían actividades progresivas de control postural incidente y bípedo sobre superficies estables e inestables, pues disminuyendo la base de sustentación, integrando los cambios sensoriales y posterior a eso pues incorporarán el desplazamiento con ojos cerrados, giros, obstáculos y actividades de doble tarea para garantizar esto. Esto se realiza pues con la supervisión constante por el riesgo de caída. El paciente se encuentra en una fase crónica debido a que él está 7 meses después de 7 meses después del post-trauma. Para esto, entonces, en la siguiente categoría de test y medidas utilizamos la capacidad aeróbica, puesto que la hipótesis es que el paciente presenta una disminución en la capacidad aeróbica y la tolerancia al esfuerzo secundario al desacondicionamiento físico y la fatiga persistente de las alteraciones neuromotoras asociadas al daño axonal difuso. Como test y medidas utilizamos los 6, la prueba de los 6 minutos, la escala de Bohr y pues el monitoreo de los signos vitales. Hallazgos de test y medidas durante el recorrido se presentan 210 metros, evidenciando pues una disminución de la capacidad aeróbica y baja tolerancia al esfuerzo, presentando fatiga progresiva y en la escala de Bohr un reposo reportó el paciente de 5/10. Los signos vitales pues obviamente aumentaron y los resultados de esto, de la interpretación, es que se evidencia una disminución de la capacidad aeróbica, baja tolerancia al esfuerzo reflejadas por la distancia recorrida, la aparición de la fatiga y pues la necesidad de una supervisión por la alteración del equilibrio con aumento pues moderado de la frecuencia cardíaca respiratoria junto con la percepción del paciente en la escala de Bohr. El objetivo de integridad de estructuras y funciones pues, es mejorar la capacidad aeróbica y la tolerancia al esfuerzo mediante actividades terapéuticas orientadas al acondicionamiento físico, funcional. Y en la parte de la intervención utilizamos el objetivo SMART, que es mejorar la capacidad aeróbica y la tolerancia al esfuerzo del paciente mediante un programa de acondicionamiento aeróbico con incremento progresivo de la carga del trabajo y aumentando así la distancia recorrida de la prueba de los 6 minutos con un mínimo de 300 metros y disminuyendo esa percepción del esfuerzo que tiene el paciente con la escala de Bohr en un periodo de 8 semanas. Como conducta terapéutica se eligió el ejercicio terapéutico, la modalidad acondicionamiento aeróbico. El tipo es el incremento progresivo de la carga del trabajo con una prescripción de 3 a 5 veces por semana, una duración de 30 a 40 minutos con una intensidad moderada según la escala de Bohr y pues siendo incrementando esas intensidades. El procedimiento de la ejecución es que el paciente realizará la marcha terapéutica de entrenamiento aeróbico supervisado con una superficie estable o en banda sin fin, pues obviamente con un monitoreo de signos vitales y pues la percepción del esfuerzo y progresivamente pues aumentará el tiempo, la velocidad y la demanda según pues la tolerancia del paciente. El efecto esperado es mejorar la resistencia física, disminuir la fatiga y favorecer esa movilidad funcional durante actividades de la vida diaria. Como otro test y medida en otra categoría, se eligió el desempeño muscular, puesto que el paciente presenta una alteración del desempeño secundaria al compromiso neurológico, evidenciada por una disminución de la fuerza muscular global, con lentitud motor y fatiga pues, durante actividades funcionales. Como test y medida se utilizó daños y esto es que el paciente pues, presenta una fuerza muscular de 4/5 en extremidades superiores como tanto en inferiores, evidenciando esa disminución moderada pues, de la fuerza del paciente y la lentitud a la ejecución de actividades. La interpretación es que los hallazgos pues, evidencian una disminución del desempeño muscular
caracterizada por una reducción pues, de la fuerza muscular, la fatiga, interfiere entre esto y la lentitud motora. El objetivo de integridad de estructuras pues, es favorecer ese desempeño muscular mediante actividades terapéuticas orientadas a ese fortalecimiento y a esa resistencia y el control motor. Como la parte de la intervención, nuestro objetivo es mejorar ese desempeño muscular del paciente mediante ejercicios terapéuticos de fortalecimiento y control motor, aumentando la fuerza muscular global, que pase de un 4 a un 4 más en la escala de Daniel, por ejemplo, en un periodo de 8 semanas. Como conducta terapéutica tenemos ejercicio terapéutico, modalidad de intervención, entrenamiento de la fuerza, la potencia y la resistencia muscular, el tipo de ejercicios activos resistidos, la prescripción de 3 veces por semana, una duración de 46 a 60 minutos, una intensidad moderada de series 2 a 3 y repeticiones de 10 a 15. El procedimiento pues, realizar ejercicios activos resistidos progresivos para miembros superiores, tanto como inferiores, y la musculatura del tronco pues, mediante bandas elásticas, resistencia manual, actividades funcionales como transferencias, cambios, sentarse, levantarse y ejercicios pues, de estabilidad. Todo esto con resistencia. Como otra categoría son funciones mentales y cognitivas, donde la hipótesis es que el paciente pues, presenta alteración de las funciones secundarias al compromiso que viene teniendo, evidenciada por una déficit de atención sostenida, de memoria de trabajo, funciones ejecutadas pues, durante las actividades de la vida diaria. El test y medida que se utilizó fueron el Try Making Test y el Monitor Cognitive Assessment. El hallazgo es que pues, en MOCA dio 19/30, indicando pues, ese deterioro cognitivo moderado. Aparte de eso, en el Try Making Text severamente pues, alterado con atención, dificultad de atención sostenida, y pues la interpretación de esto es que los hallazgos evidencia ese compromiso de la atención sostenida, memoria de trabajo y velocidad del procesamiento pues, del paciente. El objetivo de integridad pues, es favorecer esas funciones mentales, cognitivas, mediante actividades orientadas al entrenamiento y a la atención, a la memoria ejecutiva y el procesamiento cognitivo del paciente, estimulándolo a que pueda procesar más rápido esas tareas y pues, esos movimientos que se requieren. En la parte de la intervención, como objetivo SMART, pues tenemos mejorar las funciones mentales y cognitivas del paciente mediante actividades de entrenamiento cognitivo y tareas de doble demanda, como para aumentar pues, estos puntajes y pues en un periodo de 8 semanas. Conducta terapéutica, tenemos el entrenamiento de la función motora y el movimiento como modalidad de intervención. Tenemos entrenamiento cognitivo y motor con un tipo donde sea actividades de doble tarea con atención sostenida y memoria de trabajo secuencial pues a lo que el paciente venía haciendo. La prescripción es de 3 a 5 veces por semana con una duración de 40 a 50 minutos con una intensidad moderada, pues según la tolerancia a nivel cognitivo. Tampoco la idea no es cansar al paciente. Entonces el procedimiento se realizarán tareas y actividades orientadas pues, a esa atención, a esa memoria durante esas tareas funcionales de movimiento, integrando pues, actividades de doble sentido, como marcha con conteo o secuencias numéricas, puede ser, como denominación de palabras y seguimiento de instrucciones mientras realiza otras tareas. Y esto para ayudar al paciente en estas categorías y con estas intervenciones. Y medidas. El paciente presenta una alteración de la marcha, lo que nos evidencia también que tiene una disminución de la velocidad y una inseguridad al desplazarse, ya que cuenta con una dificultad para realizar la marcha con doble tarea. Utilizamos la prueba de los 10 metros de marcha, Time Up and Go, TUC y TUC cognitivo. El paciente presenta una velocidad de marcha de 0.55 metros sobre segundos y TUC de 20 segundos, lo que nos indica que tiene una movilidad funcional disminuida y que tiene un alto riesgo de caídas. No logra completar el TUC cognitivo. El paciente presenta una alteración del control postural con dificultad para mantener alineación y estabilidad en sedente y bípedo. En este utilizamos la escala de TIS, escala del deterioro del tronco, y observación clínica postural. En este obtenemos un resultado de 12/23, en el cual se evidencia que hay una alteración moderada del control postural y una estabilidad del tronco. En el desarrollo neuromotor y procesamiento sensitivo, el paciente presenta una alteración del procesamiento sensitivo y neuromotor, evidenciado por una incoordinación motora, dismetría y una dificultad en la integridad sensomotora. Utilizamos el test de Finger to Nose Test, Head to Shine Test y la observación clínica. En este se evidencia que tiene una dismetría bilateral moderada y una alteración bilateral en pruebas de coordinación motora. En la parte de intervención, marcha, se evidencia pues una alteración con disminución en la velocidad y pues dificultad para integrar tareas cognitivas durante el desplazamiento. El objetivo SMART es mejorar la marcha funcional aumentando la velocidad y la seguridad durante el desplazamiento, logrando disminuir el tiempo del TUC y mejorar la independencia en movilidad en 8 semanas. La conducta es un entrenamiento de la función motora y movimiento. La modalidad de intervención es un entrenamiento de marcha. El tipo es una marcha funcional de doble tarea.
La prescripción es una frecuencia de 3 a 5 veces por semana con una duración de 40 a 60 minutos. Se realizarán ejercicios de marcha en diferentes direcciones, con cambios de velocidad, con obstáculos y actividades de doble tarea. En la postura, pues se evidencia que hay un compromiso del control postural y que hay una disminución en la estabilidad del tronco. El objetivo es mejorar el control postural y la estabilidad, pues mediante actividades del control motor y del equilibrio también en un periodo de 8 semanas. La conducta es entrenamiento del control postural. La modalidad de intervención son ejercicios de estabilidad central. El tipo son ejercicios estáticos y dinámicos con una prescripción de 3 a 5 sesiones por semana con una duración de 40 minutos. Estos ejercicios se realizarán en sedente y bípedo sobre superficies que sean estables o inestables. Y en el desarrollo neuromotor y procesamiento sensitivo, pues el paciente presenta una alteración de la coordinación y la integración sensoriomotora. Como objetivo, pues favorecer la coordinación motora y el procesamiento sensitivo mediante ejercicios de precisión y coordinación, esto también en un periodo de 8 semanas. Conducta es un entrenamiento neuromotor con una modalidad de intervención que pues es la coordinación motora y sensoriomotora. El tipo son ejercicios de precisión y coordinación bilateral con una prescripción de 3 a 5 veces por semana durante 45 minutos y pues se realizarán ejercicios de alcance con coordinación oculomanual y actividades que sean de precisión motora. En la parte de actividades y participación, identificamos que el paciente tiene función motora, un problema, y pues ya que presenta ralentización motora y esto dificulta la coordinación, también hay menor control postural, una reducción de la resistencia física, mayor fatiga, por lo que presenta dificultad para realizar las actividades básicas y pues por esto se suspendió sus estudios y actividades recreativas. En la parte de test y medidas, escogimos Trunk Impairment Scala o la escala de trastornos del tronco y los hallazgos de este test y medidas es que el paciente presenta una puntuación en esta escala de 12 sobre 23, lo que quiere decir que el paciente puede realizar movimientos, pero de manera normal, con ayuda o con dificultad para coordinar sus movimientos. También dificultad para caminar. Y en la parte de interpretación observamos un compromiso neuromuscular con desempeño en la afectación al desempeño motor, ya que se evidencia alteración del equilibrio dinámico y estático, lo que pues nos da un alto riesgo de caída por también el bajo control postural. La disminución de la resistencia y la velocidad de la marcha repercute sobre la independencia que tiene este paciente. El problema es movilidad y locomoción. El paciente presenta pues una alteración en el equilibrio y disminución de velocidad en desplazamiento, por lo que dificulta la marcha y pues además la capacidad para movilizarse de manera independiente en espacios concurridos. Y por esto está propenso pues a caídas. Como test abordamos el test de TINETI, escala de equilibrio de Ver. En el test de TINETI se evidenció pues un resultado de 15 sobre 28, pues confirmando el alto riesgo de caídas, dificultad en el equilibrio dinámico y estático. Cambios de dirección en la marcha y en cambio en la escala del equilibrio de Ver se presenta un puntaje de 28 sobre 56, también indicando pues el alto riesgo de caída. Se identificó pues un déficit del equilibrio estático y dinámico, una alteración del tronco y una alteración en la coordinación motora, lo que genera las limitaciones a la hora de desplazarse de manera independiente, afectando la estabilidad y precisión durante la locomoción.
Respecto a la intervención, en los objetivos SMART se puso que es mejorar el equilibrio estático y dinámico en 4 semanas para que pueda mantener el equilibrio en bipestación sin apoyo. Adicionalmente, en 6 semanas, incrementar velocidad en la marcha y una independencia en la movilidad funcional en espacios complejos. Y como prescripción en conducta pusimos que el entrenamiento de la función motora y movilidad. Modalidad de intervención, entrenamiento del equilibrio y entrenamiento de la marcha y en tipo estático dinámico. Una prescripción de 3 a 5 sesiones por semana de 30 a 60 minutos durante aproximadamente 6 a 8. Como otro problema tenemos que la vida doméstica y el autocuidado, ya que el paciente pues tiene una dependencia para realizar actividades de autocuidado, alteraciones en la atención y memoria que limita la ejecución de actividades seguras domésticas. Como test, identificamos la escala de medida de independencia funcional. Como hallazgos, tenemos que la dependencia pues, es moderada, se refiere a dificultad para vestirse, cocinar y movilizarse solo. Como la interpretación de estos hallazgos, tenemos es que la disminución de la independencia funcional para actividades básicas de la vida diaria debido a las alteraciones neuromotoras. Además, pues tiene un deterioro moderado, afectando la planificación de tareas domésticas y autocuidado, complicando pues las actividades de concentración. Respecto a la intervención, tenemos que en los objetivos SMART, la independencia en actividades básicas de autocuidado realizando al menos 3 actividades de forma independiente en 6 semanas, incrementando la atención y la memoria funcional durante tareas básicas en aproximadamente 8 semanas para que el paciente sea capaz de completar tareas domésticas simples como lo es organizar, limpiar de una forma segura. Como prescripción, en conducta tenemos entrenamiento funcional de autocuidado, vía doméstica, educativa, laboral, social, comunitaria y cívica. Modalidad de intervención, los programas de entrenamiento funcional y tipo entrenamiento en tareas. Como prescripción tenemos que de 3 a 5 sesiones por semana, de 30 a 45 minutos por sesión aproximadamente, realizarlo durante 6 a 8 semanas. Otro problema es vida social, comunitaria y cívica, ya que el paciente presenta aislamiento y menor participación en actividades de integración y disminución de actividades físicas. Como test aplicamos Reiki-Meki Test y TUN cognitivo y pudimos identificar que es incapaz de completar TUN cognitivo y presentar un Reiki-Meki Test severamente alterado. Como la interpretación, pudimos observar que tiene un compromiso de atención y procesamiento cognitivo, dificultando para realizar tareas simultáneas, afectando la interacción social y movilidad en diversos entornos. Ya en la parte de intervención, tenemos como un objetivo de SMART incrementar la participación en actividades sociales y comunitarias, asistiendo al menos a una actividad grupal por semana durante 8 semanas para reducir el aislamiento social. Además, es importante aumentar la actividad física realizando alguna actividad de su interés de una intensidad leve o baja al menos 3 veces por semana. Todo esto durante 6 o 8 semanas. Como prescripción, en la parte de conducta, tenemos que el entrenamiento funcional en autocuidado, vida doméstica, educativa, laboral, social, comunitaria y cívica. En modalidad de intervención tenemos que vamos a evitar la prevención o reducción de lesiones durante el autocuidado, la integración o la reintegración a la vida doméstica, pues a la ocupación comunitaria, social o cívica. Como tipo de entrenamiento, como entrenamiento en seguridad durante la integración o el reintegro a la vida doméstica, laboral, comunitaria, educativa, social y cívica. Como prescripción tenemos actividad física 3 veces por semana de 30 a 45 minutos y en la interacción social 1 o 2 sesiones grupales por semana de 30 a 60 minutos.